Ha llegado ese momento del año en el que toca hablar del iPhone 14 y los iPhone 14, la versión 14 y 14 Pro Max. Voy a hacer un unboxing, aunque ya hay análisis de medios chinos y estadounidenses, pero bueno, yo voy con un unboxing, con unas primeras impresiones y la semana que viene, en unos días, te traigo el análisis. Así que, bueno, acompáñame a la mesa que vamos a ello. Bueno, vamos al lío. iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 normal. Voy a dejar este por aquí apartado. Quiero empezar con el normal. Ya sabes que este es una especie de iPhone 13S. Es un iPhone que, bueno, no tiene muchas diferencias respecto al 13 del año pasado. Sin embargo, sí que hay cositas interesantes, ¿vale? Hay detalles aquí y allá, que bueno, al final es un teléfono distinto, pero bueno, ya iremos viendo sobre todo en el análisis cómo es este terminal. Es en el color Midnight, creo que este es el Midnight. Exactamente el mismo diseño de módulo de cámaras, de todo, que el año pasado, acabado brillante, igual que los iPhone 13, y marcos de aluminio con textura, donde, bueno, ya sabes, en este marco tienes aquí, por ejemplo, esta especie de alert slider, que es la que permite, bueno, pues cambiar entre silenciar y vibración y también el modo volumen. Aquí tenemos el protector fuera. Voy a ver si tiene batería, deben tener batería, siempre tienen un poquito de batería para ver lo que no ha cambiado, que al final es lo que estás viendo en la caja. El notch es igual que el iPhone 13. Es un móvil que a mí me gusta mucho, en la mano me parece muy cómodo, la verdad, es un diseño que a mí me gusta bastante, el de este iPhone 13. Y bueno, pues aquí estás viendo ya la pantalla encendida. Creo que le falta un pelín de brillo, pero bueno, aquí la ves mejor. El notch es exactamente el mismo del año pasado, los bordes están exactamente igual de aprovechados. Y antes de seguir contándote cositas, vamos con el resto de la caja, aunque realmente no tiene mucho misterio. Aquí tenemos puerto USB-C a Lightning, aquí lo ves mejor, puerto Lightning, igual que el año pasado. Estos iPhone ya sabes que no tienen USB-C todavía. Y aquí tenemos, bueno, pues el pinchito, tenemos diferentes manuales muy minimalistas y una pegatina de la manzana. Voy a quitar todo esto de aquí, voy a quitar también esta caja y vamos con el teléfono. Me gusta mucho este acabado, ya ves que las huellas en este cristal se quedan enseguida, no tanto en el Pro gracias a su acabado mate. En este interior tenemos el chip A15 Bionic, exactamente el mismo que teníamos en el iPhone Pro, en el iPhone 13 Pro. Han subido un poquito, por ejemplo, tiene un núcleo más de GPU, cosa que no tenía la versión del año pasado. Tiene la misma RAM también que los Pro y las cámaras son más similares. Por ejemplo, la cámara principal es como la cámara que tenía el iPhone Pro del año pasado. Que bueno, aquí creo que se aprecia, tenemos unas lentes que al final pues son más grandes porque el tamaño del sensor también es mayor, cosa que ayuda a fotografías con baja luz. Tengo muchas ganas de ver las fotografías nocturnas con estos nuevos sensores, a ver qué tal la comparativa con el iPhone 13. Y básicamente es eso, es un iPhone 13 con cositas del iPhone 14, creo que este, te lo confirmaré en el análisis, creo que tenía modo cinemático en 4K, cosa que no tenía ningún móvil del año pasado. De los iPhone del año pasado, quiero decir. Y bueno, son cositas aquí y allá que mejoran un iPhone 13 con algunos elementos del iPhone 13 Pro, pero bueno, en el mismo cuerpo que teníamos el año pasado. El más interesante, sin embargo, este lo voy a dejar por aquí. Aquí queda bonito. El más interesante es este de aquí, ya lo estás viendo, debido a esto que es la Dynamic Island. Es una caja bastante grande, este es el Pro Max y este... Qué gustito da siempre quitar esto. Este es el, bueno, pues el color moradito, el color púrpura. No sé si se estará viendo bien en el vídeo. Creo que depende mucho de cómo incida la luz. Me parece súper bonito, es una pasada. Este color es muy, muy, muy bonito. Aquí tenemos, a diferencia del 14 normal, tenemos una trasera que en este es mate, en este es brillante y los marcos, bueno, los laterales son al revés. En el 14 son mate y en el Pro son brillantes. Voy a dejar esto por aquí, voy a quitar esto. Tengo muchas ganas, pero muchísimas, de ver esa Dynamic Island. Voy a ver si tiene batería. Aquí está la manzanita. Muy bien. El módulo de cámaras es muy grande. Ya lo estás viendo, es bastante grande y tengo la sensación de que sobresale un poquito más que el año pasado, que las cámaras al final sobresalen más
que las del año pasado. Me flipa este color. A ver si se escucha. Este sonido también me gusta muchísimo, es muy agradable, ¿vale? El tacto de este terminal. Es un móvil bastante grande, al final es un móvil bastante pesado también. Y vamos a la pantalla. Aquí está, la Dynamic Island. Aquí la tenemos. Es muy curioso porque no sé si sabes que realmente no es un notch, no es un óvalo completo. No sé si se apreciará en ciertas tomas. De cara al análisis sí que vamos a capturarlo de otra forma, vamos a capturarlo con otros ángulos de cámara y demás. No es un óvalo completo. En esta zona pues hay como un hueco que sería pantalla, se vería en blanco en este momento, pero por software Apple pinta diferentes píxeles en color negro para dar la sensación de que es solo un módulo. Y bueno, ya sabes lo que hace este módulo, pero algo muy interesante es... Vamos a quitar esto de aquí. Voy a coger mi iPhone 13 Pro Max. Aquí tengo mi iPhone 13 Pro Max en este color Sierra Blue. Me encanta este color. Y quiero comparar el módulo de cámaras. Aquí lo tienes. Es un pelín... Creo que es un pelín más grande y efectivamente sí que sobresalen... Jolín, sobresalen bastante más. No sé si se apreciará en el vídeo. Ya te digo que en el análisis pues sí que intentaremos grabarlo de otra forma. Sobresalen bastante más las cámaras respecto al del año pasado. Al final las dimensiones de los móviles son exactamente iguales. No sé qué color me gusta más. Cuéntanoslo en los comentarios. El módulo de cámaras sí que es un pelín mayor. Creo que así se va a ver mejor. Creo que es muy poquito, pero al final sí que es un poquito más grande que el del Pro Max del año pasado. Bueno, mientras se me configura el Pro Max, este es el iPhone 14 Pro. Ya te he hecho un unboxing que puedes ver en Short, también en nuestro canal de TikTok. Este es el de este año, lo sé por el módulo de cámaras. Este es el del año pasado, lo sé por... Bueno, no lo sé porque no tiene batería, pero básicamente tenemos el mismo caso que con el Pro Max. No sé, ya no sé si es la luz o qué, pero me da la sensación de que el color de la trasera cambia un poquito, ¿vale? Los dos son el dorado, pero creo que cambia un poquitín. Y el Pro Max, el 14 Pro Max, que es este que está aquí abajo, al final tiene un módulo de cámaras pues que también es mayor que el del 13 Pro. Tengo muchas ganas de ver la calidad fotográfica de este teléfono y lo vamos a comparar directamente con el 13 Pro para ver, bueno, pues qué tal ese salto en fotografía gracias al nuevo sensor. Y algo que también quiero enseñarte, voy a quitar esto de aquí, son las fundas, porque al final si te compras un iPhone seguramente va a venir con una de estas fundas. No voy a tocar el Pro Max, pero voy a abrir la del 14 y la del 14 Pro. Voy primero con la del 14. Y al final, pues bueno, es para que veas qué tal quedan estas fundas en los teléfonos. Como siempre, bastante buen packaging de Apple. Es una funda bastante interesante, es gomosa. Me gusta mucho el estilo de estas fundas de los iPhone 13, iPhone 14. Y aquí estás viendo, bueno, pues cómo queda en el dispositivo. Le da un agarre y un tacto bastante singular. Y en definitiva, me gusta mucho esta funda. Vamos con la del 14 Pro, esta también es de silicona, vamos a quitarla de aquí, creo que será exactamente igual que la del iPhone 14 estándar. Exacto, es igual, pero con, evidentemente, un orificio para las cámaras bastante mayor. Y lo que voy a hacer es ponerle la funda del 14 Pro al 13 Pro. Aquí tengo todavía el Pro Max, el 14, aquí tengo el 14 Pro y vamos a ver, bueno, pues es una prueba para que veas realmente, creo que lo vas a ver mucho más claro si le pongo la funda, realmente la diferencia de tamaño en el módulo de cámaras. Y es que aquí queda un huequecito que es el que llena al final el módulo de cámaras del nuevo iPhone y las cámaras también quedan como muy hacia adentro, ¿vale? Ahora se la voy a poner al 14 Pro y creo que se va a ver muy claramente cuál es la diferencia en el tamaño del sensor. Aquí, como puedes ver, llena mucho mejor el módulo de cámaras todo ese orificio de esta funda y las cámaras ya no están tan hacia adentro. Así también puedes ver que realmente, bueno, pues sobresalen bastante las lentes de este iPhone 14. Siempre me estoy liando continuamente llamándolo 13 Pro Max. Aquí tienes los dos, 14, 14 Pro y aquí tenemos la funda del 14 Pro Max. Esta sí es de cuero. ¿Cómo se abre esto? Esto se abría de una forma distinta. Creo que tirando simplemente, eso es. Es muy bonita también esta funda.
Es curioso cómo las fundas se abren distinto dependiendo si son de silicona o la de piel. Aquí tenemos la de piel, se la voy a poner al 14 Pro Max, así puedes ver también cómo queda. Y es muy bonita, va a juego con este color púrpura, es muy chula esta funda, pero evidentemente poniéndole a este teléfono, que es bastante grande, una funda, bueno, pues aquí está la diferencia de tamaño entre el Pro y el Pro Max, al final ocupa bastante más con las fundas puestas. Por cierto, algo que no he comentado, iPhone 14 Pro, en el modelo europeo al menos, sí tenemos todavía ranura para la SIM. Tiene pinta que el año que viene ya no tendremos esta ranura porque ya sabes que en Estados Unidos, y de hecho se ha armado un poco de revuelo, en el modelo de Estados Unidos no tenemos ranura para SIM, así que todos funcionan con la eSIM, que en España al final pues no está tan extendida y bueno, pues es un problema, un quebradero de cabeza para algunos usuarios, pero en España, en Europa, que sepas que seguimos teniendo una SIM totalmente normal. Y bueno, pues aquí está, este no lo he restaurado porque básicamente a este le quedan 3 horas todavía para pasar todos mis archivos del iPhone anterior. Solo quiero mostrarte dos cosas y también verlas yo por primera vez. Quiero ver cómo funciona la Dynamic Island. Voy a música, lo primero, voy a poner una canción, por ejemplo, esta. Y ahora, como ya se está reproduciendo, cuando yo haga así, evidentemente se tira a esa zona. Es bastante chulo. La animación, tienes aquí el simbolito, bueno, el icono del disco y tienes aquí el símbolo que te indica que se está reproduciendo. Voy a ver qué pasa si solo hago una pulsación. Vale, si hago una pulsación es básicamente como si hiciera así y seleccionara el disco. Vale. Vengo aquí, voy a hacer una pulsación mantenida. Mola un montón. Además, algo muy chulo de esta Dynamic Island es, no sé si lo vas a apreciar, ya te he dicho que para el análisis grabaremos de otra forma. Es una especie de sombra, hay una especie, bueno, de efecto gaussiano en esta zona que hace que se difumine un poquito lo que hay debajo, ¿vale? Aquí tienes, no hay recientes, de una forma mucho más clara, más nítida, que si yo hago así, que se difumina un poquito para dar una sensación de volumen y, bueno, pues al final de profundidad a esta zona. Voy a poner otra aplicación, creo que una de las que se podía utilizar era esta, el reloj mundial. Voy a poner un cronómetro y bueno, voy a iniciarlo, voy a hacer así, a ver qué pasa. No ha pasado nada. Vaya fail. Vale, lo voy a detener. Creo que ellos utilizaban el temporizador, ¿vale? Hecho esto, voy a hacer así y sí, se tira. Mola mucho, la animación mola un montón. Es decir, mira qué fluida va, te lo voy a acercar aquí, mira. Pa. Mola un montón, las animaciones, el rebote que tiene, la verdad es que mola bastante. Si hago una pulsación mantenida en el temporizador aparece esto, si hago una pulsación mantenida en Zetangana aparece esto. Ahora voy a ver qué pasa si yo esto pauso. Evidentemente no estará en segundo plano. Y si yo lo tiro, vale, se sigue manteniendo ahí por si yo quiero acceder. Es una especie de repositorio de las aplicaciones de segundo plano, exactamente igual que si yo hago esto. Pero voy a cerrarla. Se queda solo el temporizador. Se ha expandido un poco la zona. Aquí nos está mostrando, ya no sé si es el icono y si es un icono dinámico, parece que sí. Que es un icono que te muestra lo que va quedando de tiempo, además de aquí mostrarte, bueno, pues el propio dato de los 13 minutos 56 segundos que quedan. Jolines, está bastante bien. No sé si cambiará la forma de utilizar el teléfono, esto te lo contaré en el análisis. Lo que sí sé es que el Pro Max va a ser bastante inaccesible en este sentido, porque imagínate, yo tengo aquí dos aplicaciones y quiero acceder aquí. Al final, ¿has visto el gesto que tengo que hacer para poder acceder? Esto es el Pro normal. Imagínate el gesto que tendré que hacer cuando quiera utilizar el Pro Max. La verdad es que está muy bien, es que visualmente mola un montón, pero lo que te voy a contar, evidentemente, es si en el día a día esto es útil. Y mira lo que pasa, he buscado una dirección y le he dado a navegar. Aquí lo que estás viendo es el navegador en esta Dynamic Island, y aquí el disco de Zetangana, es el que se ha hecho pequeñito en esta ocasión. Y si pongo el disco de Zetangana en grande, aparecen las anteriores aplicaciones. O sea que sí que es un gestor, por así decirlo, de multitarea.
tenemos el navegador y tenemos el temporizador. Yo le doy al temporizador, se cambia por Zetangana, le doy a Zetangana, se cambia, o sea, mola un montón. Y la animación, no sé si te has fijado, cuando paso al disco verás que es como una lámpara de lava, ¿vale? Que absorbe la burbuja, mira. Pero bueno, mola un montón, ya te digo, no sé lo útil que será, lo probaremos, pero antes de despedirme quiero ver la cámara. Tenemos un nuevo sensor de 48 megapíxeles que te permite tirar en ProRAW. Aquí no está configurado todavía para tirar en ProRAW, creo que está en los ajustes. Vamos a ver, lo voy a hacer contigo. Tengo que venir a la cámara, que está... ¿Dónde está la cámara? Bueno, la busco directamente. Aquí está, vale, tengo que seleccionar el formato, tengo que configurar todo esto. Pero bueno, algo interesante, grabar en modo cine, ahora te permite grabar a 30 o a 24 FPS. Yo lo voy a dejar a 30 FPS, grabar a cámara lenta, 1080 como máximo, grabar vídeo, yo lo voy a poner a 4K 30, aunque esto luego no lo utilizo mucho. No, espera, voy a grabar en formato PAL, ¿vale? Porque aquí tengo 4K 25, que es a lo que tenemos que grabar en este territorio. Vamos a ver, control del macro, sí, quiero controlar el macro y creo que ya estaría... Formatos... Ah, vale, esto es lo que estaba buscando. Quiero el Apple ProRAW y te deja elegir 12 o 48 megapíxeles, yo voy a dejarlo en 48. Te está dando una estimación, 25 megas, un ProRAW a 12 megapíxeles, 75 megas en 48 megapíxeles. Enciendo la cámara, está seleccionado ya el modo RAW. Quiero ver también lo que tarda en hacer la foto, ¿vale? 1, 2, pa. Aquí está, girando la rueda, tarda un poquito, ¿vale? Y esta es una imagen en RAW, en tamaño completo, a la que se le va a poder sacar mucho jugo. Estoy viendo algo que me gusta, estoy viendo ruido en la imagen, en el vídeo no se aprecia. Y además de 48 megapíxeles tenemos, voy a alejarlo un poco porque se está ajustando el macro automáticamente, tenemos el gran angular, tenemos evidentemente el sensor principal, tenemos un 2X que es un recorte del sensor principal, ¿vale? Y tenemos el 3X, que es el otro sensor. Mola bastante. Al final, quiero ver qué tal se comportan estas cámaras, porque prometen muchísimo. En vídeo también puedes poner el 2X. Aquí estoy en 25 FPS, voy a cambiar a 30, que se vea un poco más fluido. Y la verdad es que, bueno, pues tengo muchas ganas de ver cómo funciona este modo vídeo, también el modo cine a 4K, que es algo, bueno, pues que me llama un montón la atención. Y básicamente, no me enrollo más, este es el iPhone 14 Pro, este es el Pro Max, este es el iPhone 14 estándar. Me pongo ahora mismo a analizarlos. Y bueno, este ha sido el unboxing de los iPhone 14. Me gusta bastante este color púrpura. Dependiendo de cómo le dé la luz, es un tono más oscuro, uno más clarito. Me parece bastante atractivo. Y ahora me pongo con el análisis. Tardaré, ya te digo, unos días en hacerlo. Miércoles, jueves de la semana que viene estará disponible tanto en la web como en el canal. Así que bueno, dicho esto, espero que te haya gustado este unboxing y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!